Bien, solo Zacarías es en realidad el único que creyó en la concepción virginal de María. Los escribas y fariseos pues se ven abrumados con la respuesta de Jesús que dice: Inni Abdullah, ciertamente yo soy un obediente de Dios, soy un siervo de Dios. Inni Abdullah, que quiere decir, pues, posiciona ahí la creencia, afirma él la creencia de que él no es hijo de Dios. Él no tiene nada que ver con la esencia divina, que es una creación de Dios. Defiende a su madre y, como hemos dicho, y está al servicio de Dios. Esto es lo que quiere decir. Y también dice en el Corán: Atani el Kitab, y Dios único me entregará las escrituras, me hará profeta, me hará sabio y reconocido entre la gente. Waja'alni mubarak aynama kunt, y Dios me bendecirá, dice en el Corán, donde quiera que esté. En ambas venidas se refiere, en la primera venida y en la segunda venida, que esperamos será a futuro. Le bendecirá donde quiera que está. Él, en su primera venida, Jesús, la paz sea con él, no viene a cambiar la ley, sigue la ley mosaica, sigue la ley de Moisés. Y en su segunda venida seguirá la ley que trajo el profeta Mohammed. Paz y bendiciones de Dios sean con él. Jesús hace una recapitulación acerca de el alto grado que tienen los padres para los verdaderos creyentes, el alto grado de consideración que tienen los padres. Y dice a este respecto: Dios me hizo obediente hacia mi madre y no altivo, ni tampoco depravado, ni tampoco irreverente con ella. Nuevamente el sabio Ibn al-Qayyim, Rahmatullah alayh, dijo que el irrespeto a los padres es una de las señales de la corrupción de los hijos de Israel en ese tiempo, y es una de las señales de la corrupción de los últimos días. Hoy estamos viendo cómo los hijos se refieren a sus padres con total irrespeto. Hay un hadith, hay una tradición profética también que se habla que a este respecto que estamos hablando, que la mujer, dice, dará a luz a su amo. Es decir, que los hijos tratarán a sus padres como esclavos, señales del fin del mundo. Preguntémonos, ¿cómo tratamos a nuestros padres hoy en día? Estamos en momentos de pandemia, de un cambio estructural del pensamiento, no solo económico, no solo financiero, no solo político, sino un cambio espiritual. Y allí, aquellos que no tratan bien a sus padres, sepan que es un pecado abominable. Es un pecado abominable y que representa la corrupción de un pueblo. Si este pueblo no reacciona, será reemplazado por otro que pague sus frutos. Dice la Biblia mismo y dice el Corán también. Eso es una de las razones importantes por las cuales en el mundo moderno de hoy las civilizaciones occidentales, se habla de la extraña muerte de Europa y los europeos. Pregunten cómo trataron a sus padres, pregunten cuáles
el extremo idolatría hacia el materialismo. Y bueno, esto ha pasado no solo con ellos, civilizaciones anteriores, por eso han sido reemplazadas por un amor fugaz por la parte material, y por dejar a un lado el buen trato a los padres, por dejar a un lado los principios de veracidad, de honor, de dignidad bien entendidos. La mujer dará a luz a su amo. ¡Qué sentencia! ¡Qué sentencia más profunda! ¡Qué sentencia más profunda! Bien, Jesús, alayhi salam, no viene para fundar una nueva religión. Sigue la ley anterior, es lo que dijimos, la ley de Moisés, y dentro de este capítulo hay varias versiones de la Biblia, digamos varias acotaciones bíblicas, ¿no?, que hablan de la pureza, de la observancia a la ley que Dios le ordena a Jesús y que Jesús cumple en no abolir la ley anterior, en seguir la tradición de Moisés, y está escrito en el libro de Mateo, el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 2. También capítulo 5, versículo 17. Ustedes pueden comprobar en las distintas versiones bíblicas que dice: no penséis que he venido, dice Jesús, para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. En otra versión dice: no he venido para desatarla, sino para cumplirla. En otra versión dice: no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas, no he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. No vayan a creer que vine a anular la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Al contrario, vine a darles su verdadero significado. Es decir, no vino a cambiar las escrituras, ¿verdad? No malinterpreten, dice en otro lugar, la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Jesús, entendemos que fue un judío, hijo de una madre judía, la Virgen María, la paz sea con ellos, de la tribu de Leví, que habló arameo. Y en este idioma ya muerto, su nombre es verdadero, es Isho, Jesús, Isho, en árabe, Isa, alayhi salam, Jesús, la paz sea con él, Isho, Isa. Estos son lenguajes ancestrales. El arameo, el hebreo, el árabe, lenguas semíticas, ¿verdad? Bien, entonces, ojo cuando vaya a venir en la segunda ocasión, para que transmitan posiblemente a sus descendencias. Si alguien va a decir Jesus, o Jesús, quizás él mismo no va a entender. La letra J en las lenguas romances salidas del latín no tiene más de 400 años, ¿no? Y la llegada de Jesús es más de 2000 años. Entonces, ahí ustedes pueden ver con un criterio pues nada más analítico simple, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora a dos
personajes, ¿no? Dos primos, Yahya alayhi salam, Juan el Bautista, la paz sea con él, que fue dado el hokma sabía, que fue entregado la sabiduría. En tiempos de Palestina, en tiempos de Jesús en Palestina hace 2000 años, dos profetas, dos enviados, dos mensajeros. Dios envía a este pueblo y Yahya, alayhi salam, Juan el Bautista, la paz sea con él, podemos decir dentro de términos religiosos que es un escatólogo apocalíptico. Escatólogo apocalíptico quiere decir escatología, aquellos que hablan de los últimos tiempos, de los final del tiempo, ¿no? Entonces es aquel que proclama la venida del reino de Dios en medio de una catástrofe, un evento mayor, y vendrá para combatir el mal. Este es la visión de Juan el Bautista para difundir el mensaje de Dios. Es un erudito de las leyes mosaicas, es un erudito radical, de acuerdo a algunos historiadores de las escrituras, del Taurat, que viene a resolver el problema de la corrupción a través de llamar a su pueblo hacia el arrepentimiento, combate la corrupción también de los mismos rabinos, de los sumos sacerdotes, de los religiosos de su pueblo de ese tiempo, que se habían entregado, pues habían olvidado la ley original. Entonces, Yahya alayhi salam, Jesús, Juan el Bautista, el primo de Jesús, hace su difusión de su mensaje del monoteísmo puro, que Dios es solo uno, sin compartimentalización alguna, desde el desierto de Judea, ¿no? Allí hace estas reflexiones de esta prédica desde Judea, que es en las inmediaciones de Jerusalén, y allí pues reta a la autoridad romana. Cruza el río Jordán, recapitula con este cruce el éxodo de la salida del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, bautiza a Jesús dentro de los rituales más ortodoxos del judaísmo de ese tiempo, ¿no? Y anuncia que Jesús es el Mesías esperado. Anuncia que Jesús es el Mesías esperado. Es decapitado, Yahya alayhi salam, Juan el Bautista es decapitado por Herodes el Grande, al rechazar Juan el Bautista dar una fatwa, rechazar dar un veredicto religioso para que uno de sus hijos Antipas cometa un incesto. Obviamente él no se iba a prestar para esto y es decapitado. Bien, hasta ahí el primo de Jesús, ¿no? Contemporáneo. Jesús, alayhi salam, nos concentramos en él. Él es un escatólogo ético, podemos decir. Jesús, es un escatólogo que habla del fin del tiempo, pero dentro de un marco ético, es decir, que predica con metáforas, con parábolas, para promover una revolución interna del individuo, una reconstrucción espiritual. Eso es lo que pregona Jesús. Él no viene a retar políticamente
al imperio romano y no llena, desgraciadamente, las expectativas de los judíos de ese tiempo. Jesús empieza su prédica, alayhi salam, la paz sea con él, cuando tenía aproximadamente 30 años, ¿no? Empieza esta vocación de predicador. Allí, pues, varios de sus evangelistas, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hablan acerca de parábolas del reino, habla acerca de la tormenta desde la barca que Jesús logra apaciguar. Todo eso pasa en Cafarnaúm, en Galilea. Estas parábolas también habla y restablece la ceguera a algunos ciegos, cura a los ciegos, levanta a los muertos. Posiblemente esto lo hacen también en Cafarnaúm, descrito tanto en los evangelios sinópticos de la Biblia como también en el Sagrado Corán, la última revelación de Dios al mundo, la más reciente revelación del mundo. Si hay algo que se llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay algo que también se llama la última revelación de Dios al mundo, y este es el Corán. Allí también habla de estos milagros. Se habla también en esos milagros de la reproducción de los panes y los peces que da de comer posiblemente, de acuerdo a historiadores, a unos 4,000, 5,000 personas, solo con 2 panes y 5 peces, por el milagro que Dios le confiere a Jesús, la paz sea con él, y da de comer a esta multitud. Posiblemente esto ocurre en el mar de Galilea. El mar de Galilea está justamente al extremo oriente de Galilea. Galilea es donde se encuentra Nazaret, Sípori o Séforis, de acuerdo a los vocablos griegos, que era la capital de Galilea. Nazaret, donde se encuentra también Canaán, Cafarnaúm. Bien, todo esto alrededor de los, digamos, son escenarios donde Jesús realiza sus milagros. Jesús, alayhi salam, realiza estos milagros. Y no es extraño para el pueblo de Israel, que había pedido asuntos insólitos a sus antecesores, a sus profetas anteriores, había pedido pruebas insólitas para poder creer. Entonces los milagros Dios confiere a diferentes profetas y mensajeros del pueblo de Israel para que crean en la misión de los enviados de Dios. Esta es una práctica hasta cierto punto normal, que Dios envía como cartas credenciales para que los judíos de ese tiempo crean en el mensaje de Jesús, alayhi salam, ¿no? Crean que es un enviado venido de Dios, que tiene poder, y asimismo otros enviados como Elías en la Biblia resucita más de 700 personas, etcétera, etcétera. Todo esto debidamente escrito, ¿no? Bien, en cuanto se refiere al Evangelio, el Injil, hay que puntualizar que las escrituras que Isa recibe, Jesús, la paz sea con él, no son aquellas de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, obviamente, ¿no? Jesús recibe un mensaje espiritual, ¿no? Y lo transmite a su pueblo, como habíamos dicho, a través de parábolas, de metáforas, y obedece la ley de su antecesor de Moisés, hace pequeños adendums, hace pequeños facilitamientos
de la ley que fue dada muy estricta para el pueblo de Israel, para que pueda ser más viable en el aspecto de su dieta y otros, alimenticia y otros asuntos, ¿no? Pero en sí, recalco, no cambia el mensaje central. Bien,